Evangelio de hoy. Miércoles 12 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 11 al 19. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Ide a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos lleva al camino entre Samaria y Galilea, donde Jesús se encuentra con 10 leprosos que, desde la distancia, claman por misericordia. Y este encuentro no solo revela el poder sanador de Cristo, sino también su infinita compasión por aquellos que son marginados, recordándonos que el amor de Dios no conoce fronteras ni condiciones, y que en medio del rechazo humano, Él se acerca con ternura a quienes la sociedad ha olvidado. Tecla 2. Los 10 leprosos representan la humanidad herida, aquella que busca alivio en medio del dolor, y que, aunque conoce la distancia del pecado, reconoce en Jesús la fuente de toda esperanza, porque solo Él puede devolver la dignidad y la alegría a los que han sido rotos por la vida. Y solo en Él encontramos una palabra capaz de transformar la desolación en nuevo comienzo. Cuando los leprosos claman: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, están pronunciando una oración universal. Una súplica que brota del corazón humano en sus momentos de desesperanza. Porque todos, en algún momento, hemos sido como ellos, esperando una palabra de consuelo, un gesto de ternura, o una mirada que confirme que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Jesús no se aleja ni los ignora, sino que los mira con atención y les da una orden simple: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y en esa instrucción se encierra una profunda enseñanza sobre la fe. Porque el Señor no siempre actúa de manera inmediata ni espectacular, sino que muchas veces pide confianza y obediencia antes de manifestar su poder, mostrando que la fe auténtica camina incluso cuando aún no ve el milagro cumplido. El milagro ocurre mientras ellos van de camino. Y esto es una imagen perfecta de la vida espiritual. Porque la sanación, la conversión y el crecimiento en la fe no siempre suceden de inmediato, sino mientras avanzamos obedeciendo la voz de Dios, confiando en su palabra, y creyendo que incluso cuando no entendemos, Él está obrando en nosotros de manera silenciosa pero eficaz. De los 10 sanados, solo uno regresa para dar gracias. Y este detalle aparentemente simple revela un drama profundo: la ingratitud humana. Porque cuántas veces Dios nos ha colmado de bendiciones, nos ha levantado del dolor o nos ha perdonado, y sin embargo continuamos nuestro camino sin volvernos hacia Él, para decir con humildad: gracias, Señor.
Porque has sido bueno conmigo. El que regresa es un samaritano. Un extranjero. Alguien que no pertenecía al pueblo elegido. Y sin embargo es el quien reconoce la grandeza del don recibido. Y se postra ante Jesús con profunda adoración. Enseñándonos que muchas veces la verdadera fe se encuentra en aquellos corazones humildes y abiertos, que saben ver lo que otros, por costumbre o orgullo, no alcanzan a percibir. El gesto del samaritano nos invita a mirar nuestra propia relación con Dios. A preguntarnos cuántas veces hemos recibido su amor sin responder con gratitud. ¿Cuántas veces hemos sido bendecidos sin siquiera reconocer la mano que nos sostenía? ¿Y cuántas veces hemos preferido seguir nuestro camino, creyendo que merecíamos lo que en realidad fue un regalo de pura misericordia? Jesús, sorprendido, pregunta: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Y esa pregunta resuena en todos los tiempos. Porque Él sigue buscando corazones agradecidos. Sigue mirando a su alrededor en espera de aquellos que no solo piden, sino que también reconocen. Que no solo buscan ayuda, sino que también regresan a adorar. La gratitud del samaritano se convierte en un acto de fe. Porque al postrarse reconoce que Jesús no es solo un sanador, sino el Señor mismo, el autor de su nueva vida. Y ese reconocimiento interior lo transforma, dándole una salvación más profunda que la simple curación física. Una salvación que toca el alma y la eleva hacia el amor eterno. Jesús le dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Y con esas palabras nos enseña que la fe que agradece es la que salva. Porque la gratitud no es solo un gesto humano, sino una confesión de fe que reconoce a Dios como fuente de todo bien. Y nos libera del egoísmo que nos hace pensar que todo depende de nosotros. Este pasaje nos muestra que la fe y la gratitud van de la mano. Porque quien cree de verdad reconoce. Y quien reconoce da gracias. Y así se forma un círculo de amor que mantiene viva la relación con Dios. Donde cada don recibido se convierte en motivo de alabanza. Y cada prueba superada se vuelve testimonio de su fidelidad. La vida cristiana es, en esencia, una respuesta de gratitud. Un continuo volver al Señor para decirle con palabras y con obras: todo lo que tengo viene de ti. Y quien vive con ese corazón agradecido experimenta la libertad. Porque la gratitud nos libera de la queja, del orgullo y del temor, llenándonos de gozo y confianza en la providencia divina. El samaritano se convierte, así, en modelo de todo creyente. Porque supo reconocer la acción de Dios y no se conformó con recibir el milagro, sino que buscó al que lo había realizado. Demostrando que la verdadera sanación se alcanza solo cuando el alma se rinde ante su Señor. Y decide vivir desde ese encuentro en adelante como testigo de su amor. ¿Cuántas veces en la oración pedimos? Suplicamos. Insistimos. Y cuando llega la respuesta nos olvidamos del dador. Seguimos con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Y perdemos la oportunidad de crecer espiritualmente al reconocer la presencia amorosa de Dios, que espera nuestra gratitud no por necesidad, sino para hacernos partícipes de su gozo. La gratitud abre el corazón a la esperanza. Porque quien agradece aprende a ver la vida con ojos nuevos, reconociendo que incluso las dificultades pueden ser caminos de bendición. Y que Dios, en su sabiduría, utiliza todo para nuestro bien.
aun cuando no comprendemos su propósito de inmediato. A través del leproso agradecido. El Evangelio nos enseña que el encuentro con Cristo transforma radicalmente la existencia. Porque ya no se vive desde la carencia, sino desde la abundancia del amor recibido. Y quien experimenta esa transformación no puede callar, sino que se convierte en testigo vivo del poder sanador y liberador del Señor. Jesús nos invita hoy a ser ese uno que regresa. Ese que no olvida. Ese que se postra en adoración. Porque el amor verdadero siempre vuelve al origen. Y reconoce que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que soñamos proviene de la bondad infinita de Dios. El agradecimiento no se limita a las palabras, sino que se expresa en la manera en que vivimos. En cómo tratamos a los demás. En cómo servimos. Y en cómo nos convertimos en instrumentos de la misericordia divina. Para que otros también reconozcan el amor del Señor a través de nuestras acciones. Ser agradecido es vivir en constante presencia de Dios. Porque quien da gracias se mantiene consciente del amor que lo sostiene. Y quien permanece en esa conciencia no teme. No se desespera. Y no pierde la paz. Porque sabe que el mismo Jesús que sanó a los leprosos camina también hoy a nuestro lado. Sanando nuestras heridas visibles e invisibles. El camino de los 10 leprosos también simboliza el recorrido de nuestra alma en busca de redención. Porque muchas veces avanzamos entre la fe y la duda. Entre la esperanza y el miedo. Y sin embargo, Jesús nos invita a seguir caminando. A confiar incluso cuando el milagro aún no se ve. Enseñándonos que la obediencia y la perseverancia son los pilares de una fe madura. Cada paso que damos hacia los sacerdotes de nuestra vida hacia la reconciliación. La sanación, la obediencia a la palabra. Es una expresión de confianza en la promesa divina. Y así como los leprosos descubrieron su curación en el camino. Nosotros también hallamos la gracia en medio del proceso. Porque la fe no es un punto de llegada, sino una caminata constante junto a Cristo. El samaritano agradecido no solo regresa, sino que regresa glorificando a Dios en voz alta. Y ese detalle nos enseña que la gratitud auténtica no se esconde, sino que se convierte en testimonio. Porque cuando uno ha experimentado la misericordia de Dios, no puede callar, sino que proclama su amor para que otros también crean. Este hombre no se detiene hasta llegar a Jesús. No se conforma con el milagro recibido. Porque su corazón comprendió que lo más valioso no era la salud recuperada, sino el encuentro con quien le devolvió la vida. Y eso nos revela que el verdadero creyente no busca tanto las bendiciones como al Dios de las bendiciones. Jesús no solo sana cuerpos. Él restaura almas. Devuelve sentido. Da propósito. Y su toque, incluso cuando no es visible, transforma la historia personal de quien se deja alcanzar por su amor. Haciendo que la persona ya no viva desde la herida, sino desde la plenitud del perdón y la gracia. El hecho de que los 9 no regresaran nos confronta con una realidad humana dolorosa. La costumbre de recibir sin agradecer. De pedir sin recordar quién concedió. Y de disfrutar sin reconocer el origen del don. Y esa indiferencia, aunque parezca pequeña, empobrece el alma y la aleja de la fuente del verdadero gozo. Jesús espera nuestro regreso. Como un amigo que ha hecho el bien sin esperar nada, pero cuyo corazón se alegra cuando ve gratitud sincera. Porque el amor se nutre del reconocimiento. Y cuando agradecemos, no solo honramos a Dios,
sino que fortalecemos la relación con Él, convirtiéndonos en verdaderos hijos que viven en comunión y no solo en beneficio. La ingratitud es una forma de ceguera espiritual, porque impide ver los milagros cotidianos que nos rodean, y nos encierra en una visión limitada de lo que creemos necesitar. Mientras que la gratitud abre los ojos, ensancha el corazón, y nos permite reconocer la constante presencia del amor divino incluso en los detalles más simples. Cuando el samaritano se postra, realiza un acto de adoración, no simplemente de agradecimiento, porque el agradecimiento mira el don, pero la adoración mira al dador. Y en ese gesto se revela la madurez espiritual de quien ha entendido que no basta con recibir, sino que es necesario rendir la vida entera ante quien la hace nueva. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. No simplemente te ha sanado. Y en esa diferencia se esconde la profundidad del Evangelio. Porque la salvación no se limita al cuerpo, sino que abarca todo el ser, liberando de la enfermedad interior del egoísmo y concediendo la verdadera curación, la comunión con Dios. El camino del agradecimiento nos lleva inevitablemente al servicio, porque quien reconoce el amor recibido desea compartirlo. Y la gratitud, cuando es auténtica, se convierte en acción, en gesto, en manos que ayudan y en corazones que consuelan. Porque nadie puede vivir verdaderamente agradecido y permanecer indiferente ante el dolor ajeno. A veces, como los 9, también nosotros nos alejamos después de haber sido bendecidos. Porque el ruido de la vida nos distrae, o el orgullo nos hace creer que no necesitamos volver. Pero Jesús, paciente y amoroso, sigue esperando nuestro retorno. Y cada vez que regresamos a Él, nos recibe con la misma ternura con la que recibió al samaritano. Este Evangelio también nos invita a mirar la fe desde su dimensión agradecida. Porque creer no es solo pedir o esperar, sino también reconocer y celebrar. Y cuando aprendemos a agradecer, nuestra fe se fortalece. Porque comprendemos que cada día, aun los más difíciles, están cargados de la presencia amorosa de Dios. En el fondo, la gratitud es una forma de humildad. Porque quien agradece reconoce que no todo depende de sí mismo. Y acepta que hay un Dios que sostiene, que provee, que acompaña, y que merece ser alabado en cada circunstancia, aun cuando no entendemos por completo sus caminos. Jesús enseña con este milagro que el verdadero reconocimiento de su poder no está en los labios, sino en el corazón que sabe volver. Y ese regreso interior es el que da sentido a nuestra vida cristiana. Porque cada acto de fe, cada Eucaristía, cada oración, es, en realidad, un volver a los pies del Maestro. El agradecimiento, cuando se convierte en estilo de vida, cambia nuestra manera de mirar el mundo. Porque ya no vemos carencias, sino oportunidades para alabar. Y ya no contamos pérdidas, sino milagros cotidianos. Porque entendemos que todo lo que sucede tiene un propósito redentor dentro del plan divino. El samaritano nos enseña que la salvación no se obtiene por pertenecer a un grupo o por cumplir normas externas, sino por reconocer a Cristo como Señor. Y abrir el corazón al agradecimiento. Porque el amor de Dios no tiene fronteras religiosas, raciales ni culturales. Y su gracia se derrama sobre todos los que creen con sinceridad. Así como el samaritano fue el único en regresar.
Cada uno de nosotros está llamado a ser ese uno. Esa minoría agradecida que hace la diferencia. Que no olvida los beneficios recibidos. Y que transforma su vida en un cántico permanente de alabanza y servicio. Ser agradecido es vivir desde la memoria del corazón. Recordando las obras del Señor en el pasado. Para no caer en la desesperanza del presente. Porque quien recuerda lo que Dios ha hecho, confía plenamente en lo que aún hará. Y de esa memoria brota la serenidad y la fortaleza para enfrentar toda prueba. El agradecimiento convierte la fe en una relación viva y dinámica. Porque nos hace conscientes de la continua acción de Dios. Nos mantiene humildes ante su grandeza. Y nos impulsa a responder con amor. Porque en última instancia, la gratitud no es solo decir gracias, sino vivir para aquel que nos lo ha dado todo. Cada palabra de este pasaje encierra una enseñanza eterna. Porque nos recuerda que el milagro más grande no fue la curación física de los 10, sino la transformación interior del único que volvió. Tal que supo reconocer el amor que lo sanó. Y comprendió que la gratitud es la expresión más pura de la fe viva. Jesús no reprocha a los 9 con ira, sino con tristeza y ternura. Porque el corazón del Maestro se duele más por la ingratitud del hombre que por su pecado. Y ese dolor divino es una invitación a despertar. A no acostumbrarnos a los dones de Dios. Y a valorar cada gesto de amor que viene de su mano generosa. Cuando el Evangelio nos muestra que solo uno volvió glorificando a Dios en voz alta. Nos está enseñando que la gratitud no puede permanecer en silencio. Porque el alma que ha sido tocada por la misericordia no puede callar. Sino que necesita manifestar su alegría. Y ese grito de alabanza se convierte en un eco de amor que llega hasta el cielo. Este hombre samaritano se convierte en un modelo de lo que significa vivir la fe con autenticidad. Porque no se limita a cumplir un mandato, sino que responde con amor, con entrega, con devoción sincera, recordándonos que la fe verdadera no se mide por palabras, sino por la respuesta agradecida del corazón. Cada uno de nosotros tiene momentos en que el Señor nos ha limpiado de nuestras propias lepra interiores. Ya sea del rencor, del orgullo, de la culpa o del miedo. Y muchas veces hemos seguido nuestro camino sin regresar a darle gloria. Pero este Evangelio nos invita a detenernos, a mirar atrás, y a decirle con todo el corazón, gracias, Señor, por tu misericordia. Jesús no solo nos cura, sino que nos llama a la comunión. Y el samaritano, al postrarse ante él, inaugura una nueva relación con Dios. Una relación basada en la gratitud, la fe y la entrega. Mostrándonos que la sanación más profunda no se da en el cuerpo, sino en el alma que aprende a amar. Cuando Jesús le dice levántate y vete, tu fe te ha salvado. No solo lo despide, sino que lo envía como testigo, como ejemplo de una vida nueva. Y esa misión es también la nuestra. Anunciar con alegría lo que Dios ha hecho por nosotros. Para que otros, al ver nuestra gratitud, se acerquen también a Él. El agradecimiento no es un sentimiento pasajero. Es una actitud permanente que se cultiva cada día. Y cuanto más agradecemos, más conscientes nos hacemos de la presencia constante de Dios en nuestra historia. Porque la gratitud transforma la manera en que vemos todo lo que nos rodea. El samaritano no esperaba recibir nada más. Pero su regreso le trajo el mayor regalo.
La salvación. Y eso nos enseña que el agradecimiento nunca queda sin recompensa. Porque quien reconoce la bondad divina recibe todavía más gracia. Ya que el corazón agradecido siempre encuentra nuevas razones para alabar. Dios no se cansa de dar. Pero espera que aprendamos a reconocer, a valorar y a compartir. Porque solo cuando agradecemos se rompe el ciclo del egoísmo. Y la bendición se multiplica al convertirse en fuente de bien para otros. La ingratitud encierra el alma. Pero la gratitud la libera. Y el que vuelve a los pies de Jesús experimenta la paz profunda que solo se encuentra en su presencia. Porque el agradecimiento no solo cura la memoria del pasado, sino que ilumina el futuro con confianza y serenidad. Este Evangelio también nos invita a examinar nuestra oración. Porque muchas veces pedimos y pedimos, pero olvidamos agradecer. Y la oración sin gratitud se vuelve incompleta. Mientras que una oración agradecida abre los cielos y atrae sobre nosotros bendiciones renovadas. El agradecimiento es una forma de reconocer que no estamos solos. Que detrás de cada logro hay una mano invisible que sostiene. Y cuando descubrimos eso, nuestra vida se llena de humildad. Porque entendemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Dios. El samaritano representa a aquellos que, a pesar de ser despreciados o considerados de fuera, poseen un corazón abierto a la gracia. Y eso demuestra que Dios no mira las apariencias, sino la disposición del alma. Y que los verdaderos adoradores pueden venir de los lugares más inesperados. Jesús no pregunta por religión, ni por raza, ni por posición social, sino por amor. Y su encuentro con el samaritano agradecido revela el rostro universal de un Dios que acoge, que perdona y que salva a todo aquel que cree con sinceridad. El gesto de postrarse ante Jesús también simboliza la entrega total. El reconocimiento de que sin Él nada podemos. Y esa postura del alma, humilde y reverente, es la que abre las puertas del reino. Porque Dios se complace en los corazones que saben inclinarse con amor y gratitud. A través de este episodio, Jesús nos enseña que la fe se demuestra caminando, obedeciendo y regresando. Porque la fe inmóvil muere. Pero la fe agradecida crece y se fortalece. Ya que cada acto de gratitud es una nueva semilla de confianza plantada en el corazón. El Señor espera que seamos como ese único hombre. Distintos en medio de la multitud. Capaces de romper la costumbre de la indiferencia. Y de regresar. Aunque los demás sigan de largo. Porque la gratitud, aunque parezca un gesto pequeño, tiene un poder inmenso para transformar la historia. Cuando regresamos a los pies de Cristo, encontramos no solo perdón, sino dirección. Porque su mirada agradece nuestro regreso. Y nos llena de una nueva misión. Ser testigos vivos del poder de su misericordia. Proclamando que Él sigue sanando, sigue amando y sigue salvando. Así, el Evangelio de los 10 leprosos nos deja una huella imborrable. Nos recuerda que el milagro comienza en la obediencia. Florece en la gratitud. Y se consuma en el encuentro con Cristo. Porque al final, no hay curación más completa que la del corazón que sabe decir con verdad: gracias, Señor, por haberme salvado. En la vida cristiana, hay momentos en los que Dios nos concede gracias que no comprendemos plenamente.
Pero es en la gratitud donde se revela el verdadero sentido de esas bendiciones. Porque cuando agradecemos, reconocemos que todo procede de Él. Y que nada nos pertenece por derecho propio, sino por pura misericordia. El samaritano no tenía una teología elaborada. No sabía todos los mandamientos ni conocía los ritos de pureza. Pero tenía algo más valioso. Un corazón sensible, capaz de percibir la presencia divina en su vida. Y esa sensibilidad lo condujo al reconocimiento de Dios como fuente de toda bondad. La gratitud no depende de la abundancia, sino del corazón. Y hay quienes poseen poco, pero viven agradecidos. Y otros tienen mucho, pero jamás pronuncian un gracias sincero. Porque la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la capacidad de reconocer el amor de Dios en lo cotidiano. El Señor sigue pasando por los caminos de nuestra vida, como pasó entre Samaria y Galilea. Y sigue escuchando voces que claman desde el borde del camino, pidiendo compasión. Pero también espera oír otras voces, las de quienes regresan para glorificarlo, las de aquellos que no olvidan lo que Él ha hecho por ellos. Cada día somos testigos de milagros invisibles. El aire que respiramos, la salud que tenemos, el amor de los que nos rodean. Y, sin embargo, muchas veces pasamos de largo, sin volver a los pies del Señor a reconocer su bondad. Este Evangelio es un espejo que nos invita a preguntarnos: ¿cuántas veces he sido uno de los 9 que se fue sin agradecer? ¿Y cuántas veces he sido como el samaritano que volvió? Porque la respuesta sincera a estas preguntas revela la madurez de nuestra fe. La gratitud es un acto de humildad. Porque quien agradece reconoce que ha recibido algo que no merecía. Y esa conciencia nos libra del orgullo espiritual. Nos hace más humanos. Y más capaces de compadecernos de los demás. El samaritano, al postrarse, no solo agradece por su curación, sino que adora. Y en ese gesto hay una profundidad teológica enorme. La gratitud conduce a la adoración. Y la adoración nos introduce en la comunión perfecta con Dios. El corazón agradecido no se conforma con recibir, sino que busca corresponder, servir y ofrecerse. Porque quien ha sido amado no puede permanecer indiferente. Y quien ha sido sanado no puede callar su testimonio. Jesús premia no la obediencia externa, sino la fe interior. Y por eso dice al samaritano: tu fe te ha salvado. Porque la fe no es una palabra vacía, sino un camino que se recorre con confianza, con amor y con gratitud constante. Este pasaje también nos enseña que los milagros de Dios no terminan en el cuerpo, sino que comienzan en el alma. Porque el Señor no solo quiere curar nuestras heridas visibles, sino aquellas que llevamos en el corazón. Esas que solo sanan con fe y con perdón. La gratitud abre el alma a la esperanza. Y quien agradece aprende a esperar con serenidad. Porque comprende que si Dios ya ha hecho tanto, seguirá haciendo más. Y esa confianza ilumina incluso los días más oscuros. El samaritano nos enseña que no hay que esperar tenerlo todo para dar gracias. Porque él regresó apenas vio que había sido limpiado. No esperó a ser reconocido, ni recompensado, sino que corrió hacia Jesús.
Y ese impulso del corazón agradecido es lo que lo hizo verdaderamente libre. El agradecimiento sincero no solo glorifica a Dios, sino que nos transforma. Porque al reconocer lo que Él ha hecho, nuestra mirada cambia. Y comenzamos a ver su amor en todo. Incluso en las pruebas. Incluso en las lágrimas. En un mundo que vive deprisa y se olvida de agradecer. Este Evangelio nos llama a detenernos. A hacer memoria. Y a redescubrir la belleza de un corazón que sabe decir, gracias, Señor, por estar conmigo siempre, incluso cuando no te veía. La gratitud es un acto de fe. Porque implica creer que detrás de cada situación, por difícil que parezca, hay un propósito divino. Y cuando aprendemos a agradecer incluso por lo que no entendemos, nuestra fe alcanza su madurez. El samaritano es símbolo de todos los que un día fueron alejados, marginados. Y sin embargo, encontraron en Jesús no solo aceptación, sino dignidad. Porque el amor de Cristo derriba muros, une corazones, y hace nuevas todas las cosas. El Señor espera de nosotros una fe activa, que camine y que regrese. Una fe que no se quede en palabras, sino que se exprese en gestos concretos de amor, de servicio y de gratitud constante. Este pasaje también nos invita a reconocer que la gratitud es contagiosa. Porque un corazón agradecido inspira a otros a hacerlo. Y cuando comenzamos a vivir desde el gracias, todo a nuestro alrededor cambia. Las relaciones se sanan. Los miedos se disipan. Y el alma se llena de paz. Así, el Evangelio de los 10 leprosos no solo nos narra un milagro antiguo, sino que nos ofrece un camino espiritual para hoy. Caminar con fe. Volver con gratitud. Y vivir en adoración. Porque quien vive agradecido, ya ha encontrado el secreto de la verdadera felicidad. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.